Quizá ya te hayas sentido así, en un laberinto sin paredes visibles, donde cada paso parece conducirte de nuevo al mismo lugar. Estás en una relación, o quizás en una dinámica familiar, o incluso en una amistad, y algo no termina de encajar. No hay gritos ni agresiones manifiestas, pero persiste una sensación constante, un peso en el aire, una duda que carcome tu certeza sobre ti mismo. Te sientes agotado, como si estuvieras siempre caminando con cautela, midiendo cada palabra, cada gesto. La persona frente a ti sonríe, dice que te ama, que le importas, pero sus acciones generan un campo de fuerza invisible que te inmoviliza, que te lleva a cuestionar tu propia cordura. Es un dolor silencioso, una angustia que carece de nombre, porque a los ojos del mundo todo parece perfecto. Intentas explicar algo a alguien, pero las palabras desaparecen. ¿Cómo describir una mirada que te acusa sin decir nada? ¿Cómo explicar una ternura que, en el fondo, suena como una exigencia? ¿Cómo hablar del silencio que castiga con mayor intensidad que cualquier insulto? La gente te mira con lástima, quizá piense que exageras, que eres demasiado sensible, y entonces el veneno de la duda empieza a hacer efecto. ¿Seré yo el problema? ¿Estaré imaginando cosas, creando escenarios que no existen? ¿Seré yo el que no es lo suficientemente bueno, el que no sabe amar correctamente, el que espera demasiado de quienes solo quieren mi bienestar? Esta confusión mental es una de las formas de sufrimiento más crueles, porque te aísla desde el interior. Te conviertes en tu propio carcelero, encerrado en una celda de incertidumbres, mientras que la llave parece estar en manos de otra persona. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación no es fruto de tu imaginación? ¿Y si te contara que existe un lenguaje oculto, una forma de influencia tan sutil y poderosa que la mayoría de nosotros nunca ha aprendido a descifrar? Una manipulación que no ocurre con un grito, sino en el susurro de la mente. Porque lo que estás viviendo tiene una explicación, y la libertad que buscas no consiste en convencer al otro, sino en comprenderte a ti mismo. Y hoy, esa comprensión comienza a desplegarse. Si esto tiene sentido hasta aquí, deja un me gusta para que sepa que quieres más contenidos así. Vamos a pensar en la historia de Clara. Clara conoció a Marcos, y al principio todo parecía un sueño. Él era atento, inteligente, parecía leer su alma. La elogiaba, pero no de manera vacía. Eran elogios específicos que tocaban inseguridades que ella apenas sospechaba que tenía. Me encanta cómo piensas con tanta profundidad, diferente a todo el mundo, solía decir. Y ella se sentía vista, especial. Marcos tenía una forma peculiar de afrontar los problemas. Cuando algo fallaba, nunca se irritaba. Al contrario, mostraba una lógica impecable, una explicación tan racional y tranquila que al final la situación parecía no solo justificable, sino necesaria. Un día Marcos olvidó su aniversario de pareja. Clara, dolida, intentó conversar. Esperaba una disculpa, un reconocimiento a su dolor. En cambio, lo que recibió fue un análisis. «Mi amor, piénsalo conmigo», empezó, con su tono tranquilo de siempre. El concepto de celebrar fechas es una construcción social para impulsar el consumo. Nuestro amor no necesita un día en el calendario para ser validado. De hecho, al aferrarnos a eso, estamos degradando lo que sentimos, equiparando nuestro sentimiento con una festividad comercial. No olvidé nuestro vínculo, simplemente me negué a participar en un ritual vacío. Pensé que tú, siendo tan inteligente, entenderías eso. Clara quedó sin palabras. La lógica de él era es perfecta, indiscutible. Se sintió tonta por haberse entristecido. Él no había olvidado, había superado la necesidad de la fecha, la estaba elevando a un nuevo nivel en la relación, y ella, con sus necesidades mundanas, casi arruina todo. Se disculpó por haber sido tan superficial, y él la abrazó diciendo, «Sé que lo entiendes, por eso estamos juntos». Esa noche, Clara no se sintió amada, se sintió corregida, pero guardó esa sensación para sí. Después de todo, la lógica de él era irrefutable. Lo que Clara no sabía era que acababa de convertirse en víctima de uno de los mecanismos de defensa más sofisticados de la mente humana, algo que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, identificó hace más de un siglo: la racionalización.
La racionalización es el arte de crear excusas lógicas y aceptables para comportamientos o sentimientos que, en su esencia, son inaceptables. No se trata de una mentira descarada, es algo mucho más profundo. Es una autoilusión que se convierte en un arma para controlar la percepción del otro. Marcos no necesitó gritar ni mentir. Utilizó su propia inteligencia para construir una narrativa en la que su error se transformaba en una virtud y el dolor de Clara en una falla de comprensión. Esta es la primera capa de la manipulación sutil. Se disfraza de inteligencia, de madurez, de una visión del mundo más evolucionada. El manipulador que emplea la racionalización no te ataca directamente. Ataca tu percepción de la realidad. Te convence de que el problema no es su comportamiento, sino tu incapacidad para entender la lógica brillante que lo sustenta. Te ofrece una explicación tan bien construida que te sientes tonto por no haberla pensado antes. Y, para no parecer ignorante o inmaduro, aceptas. Silencias tu dolor, tu intuición, en nombre de una lógica que no te reconforta, solo te silencia. ¿Cuántas veces has tragado una explicación perfecta que dejó tu corazón hecho añicos? ¿Cuántas veces te has disculpado por sentir porque alguien te convenció de que tu sentimiento era ilógico? La racionalización es una jaula dorada. Parece un palacio de sabiduría, pero aprisiona tu verdad emocional. Con el tiempo, otras cosas comenzaron a suceder en la vida de Clara. Ella se dio cuenta de que Marcos se mostraba extremadamente irritable cuando ella salía con sus amigas. Pero él nunca decía no vayas o no me gusta que salgas. La táctica era otra. La noche en que ella iba a salir, él permanecía en silencio, melancólico. Si ella preguntaba qué había ocurrido, suspiraba y decía, nada, mi amor. Solo estoy pensando, eres una luz tan brillante y no todo el mundo tiene buenas intenciones. Me preocupa la energía de las personas a tu alrededor. Temo que, sin querer, apaguen tu brillo. Pero la culpa es mía. Soy demasiado protector. Lo sé. Ve, diviértete. Solo quiero lo mejor para ti. Clara salía, pero el peso de aquellas palabras la acompañaba. Miraba a sus amigas, personas que conocía desde hacía años, y empezaba a percibir en ellas las malas intenciones que Marcos había sembrado. ¿Les parecía su risa un poco forzada? Ese consejo era en realidad envidia disfrazada. La preocupación de él, encubierta en un aparente cuidado, era en verdad una semilla de desconfianza. Él no la acusaba de nada, acusaba al mundo. Y al presentarse como su único puerto seguro, el único que realmente entendía su luz, la estaba aislando sutilmente. Esto nos lleva a otro mecanismo, quizás uno de los más comunes y destructivos, la proyección. Freud describió la proyección como el acto inconsciente de atribuir a otras personas nuestros propios sentimientos, deseos o características inaceptables. Los celos enfermizos y la inseguridad de Marcos eran suyos. No podía aceptar la idea de que Clara pudiera ser feliz y plena sin él. Pero admitir eso sería reconocer su propia debilidad. Entonces, ¿qué hacía su mente? Proyectaba esa inseguridad en el mundo. No era él quien era inseguro, eran las amigas de ella quienes sentían envidia. No era él quien temía perderla, era el mundo el que era peligroso. La proyección es una forma de manipulación ingeniosa en su crueldad, porque invierte el guión. La persona que siente rabia te acusa de ser agresivo. La persona que miente te acusa de ser deshonesto. La persona que te traiciona se convierte en la mayor fiscal de tu fidelidad. Ella crea una cortina de humo, señalando con un dedo al otro para que nadie mire hacia su interior. Y la víctima, como Clara, queda atrapada en un juego de espejos. Comienza a desconfiar de las personas a su alrededor, a defenderse de acusaciones que carecen de sentido, a gastar su energía intentando probar su inocencia ante un juez que ya la ha condenado en su propia mente. El manipulador que usa la proyección te convierte en un depósito de su basura emocional. Él arroja en ti todo aquello que no soporta en sí mismo, y tú, por amor, por empatía, por querer entender, acabas aceptando esa carga como si fuera tuya. Comienzas a creer que quizás realmente eres un poco egoísta, un poco distraído, un poco complicado. Después de todo,
Si una persona que te quiere tanto percibe esto en ti, debe haber algo de verdad, ¿no? Esa es la trampa. La proyección no busca la verdad, busca un alivio para el manipulador a costa de tu paz mental. Aprovecha este momento y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo como este. La dinámica entre Clara y Marcos continuó profundizándose en esa trama sutil. Un día, Marcos tuvo un problema terrible en el trabajo. Su jefe le humilló delante de todo el equipo. Llegó a casa destrozado, pero no habló del asunto. Clara, sintiendo la tensión, intentó acercarse. Preparó una cena especial. Intentó crear un ambiente de acogida. Durante la cena, vertió un poco de zumo en el mantel. Una pequeña mancha. La reacción de Marcos fue desproporcionada. No gritó, pero su voz se volvió fría como el hielo. Es increíble, Clara. Lo único que pido es un poco de paz, un poco de orden cuando llego a casa, pero parece que es pedir demasiado. Es una falta de cuidado, una falta de consideración que simplemente no puedo entender. Clara quedó paralizada. Era solo zumo, pero la forma en que él habló hizo que se sintiera la peor persona del mundo. Ella había arruinado la única oportunidad de paz que él tenía. Se disculpó profusamente, limpió la mancha con lágrimas en los ojos, sintiendo una culpa abrumadora. Lo que ella no sabía era que su rabia no era por el zumo. La ira era por el jefe, por la humillación que no pudo retribuir en el trabajo. Pero en lugar de confrontar la verdadera fuente de su dolor, la redirigió hacia un blanco seguro, hacia ella. Este es el mecanismo de desplazamiento. El desplazamiento ocurre cuando transferimos nuestros sentimientos e impulsos de un objeto original, que consideramos amenazante, a un sustituto menos amenazante. Es el hombre que discute con el jefe y golpea al perro en casa. Es la mujer que tiene un día malo con su madre y es grosera con el dependiente de la tienda. En el caso de Marcos, enfrentarse al jefe podría costarle su empleo. Era un riesgo demasiado alto. Sin embargo, enfrentarse a Clara no implicaba ningún riesgo. Él sabía que ella lo amaría incondicionalmente, que absorbería su ira y la transformaría en culpa propia. La manipulación a través del desplazamiento es particularmente perversa, ya que la víctima nunca comprende el origen del ataque. Se convierte en el pararrayos de tormentas que se formaron en otros cielos. Es castigada por delitos que no cometió. Y lo que es peor, intenta arreglar el error que provocó la reacción del otro, ya sea la mancha de zumo, la palabra dicha en el tono equivocado o la petición hecha en el momento inadecuado, sin percibir que el problema nunca fue ese. Comienza a vivir en un estado de alerta constante, intentando prever y evitar desencadenantes que, en realidad, son completamente aleatorios, ya que dependen de frustraciones externas del manipulador. Esta dinámica te enseña a encogerte, a pedir disculpas por existir, a sentir que tu simple presencia puede ser una molestia. El manipulador que emplea el desplazamiento te entrena para ser un blanco pasivo, alguien que aprende a absorber el impacto sin quejarse, porque cualquier reclamación solo genera más furia. Él te hace creer que su paz depende de tu comportamiento perfecto e incuestionable, y esa es una deuda impagable, porque la fuente de su insatisfacción nunca está en ti. Pero la red de Marcos era aún más compleja. Había momentos en los que hacía cosas que claramente la herían. Coqueteaba con otra mujer delante de ella, menospreciaba un logro importante suyo con una broma sarcástica. Cuando Clara, reuniendo toda su valentía, lo confrontaba, su reacción era sorprendente. Él no racionalizaba, no proyectaba, no se irritaba. Al contrario, se convertía en la persona más dulce y cariñosa del mundo. La cubría de regalos, de declaraciones de amor, de promesas de un futuro juntos. Mi amor, eres la única cosa que importa en mi vida. ¿Cómo puedes pensar algo así? Debo haberme expresado mal. Soy un idiota. Perdóname. Te voy a compensar por esto. Lo juro. Y él compensaba. Planeaba viajes increíbles. Compraba el regalo que ella siempre había deseado. Escribía cartas de amor apasionadas. Y Clara, ante esa demostración arrolladora de cariño, se sentía culpable por haber dudado. Su comportamiento problemático se olvidaba, sepultado bajo una avalancha de gestos grandiosos. El problema era que, pasado un tiempo, el ciclo volvía a comenzar. Un nuevo dolor, seguido de una nueva oleada de compensaciones exageradas.
Esto nos lleva a un mecanismo de defensa llamado formación reactiva. En la formación reactiva, la persona oculta sus verdaderos sentimientos o impulsos, actuando de manera exactamente opuesta. El odio se disimula con un amor excesivo. La agresividad se enmascara con una bondad desmedida. La culpa por un acto fallido se compensa con una generosidad espectacular. La manipulación que emplea el condicionamiento reactivo es como una adicción. Te proporciona picos de euforia que te hacen olvidar los valles de dolor. El manipulador te hiere y luego te ofrece un antídoto tan poderoso que olvidas el veneno. Y poco a poco te vuelves dependiente de este ciclo. Aprendes a soportar el dolor porque sabes que la recompensa llegará después. Es una forma de mantenerte atrapado, condicionándote a aceptar lo inaceptable a cambio de momentos de felicidad intensa. Es el compañero que, tras una terrible pelea, aparece con un ramo de rosas más grande que el anterior. Es el padre ausente que, en sus escasas visitas, colma a su hijo de presentes caros para compensar el vacío de su ausencia. Estos gestos no constituyen un amor genuino. Son un intento desesperado de silenciar su propia culpa y, al mismo tiempo, de acallar su dolor. La formación reactiva compra su silencio con gestos grandiosos. Ella te enseña que el amor se mide por la intensidad de la reparación y no por la constancia del respeto. Todos estos mecanismos, racionalización, proyección, desplazamiento, formación reactiva, son en su origen defensas inconscientes. Freud no los describió como herramientas de maldad deliberada, sino como estrategias que nuestro yo crea para protegernos de la ansiedad y del conflicto interno. El problema radica en que, cuando estas defensas se convierten en la forma principal en que una persona se relaciona con el mundo y con los demás, se transforman en poderosas herramientas de manipulación emocional. La persona atrapada en estos patrones no es necesariamente un monstruo. Muchas veces es alguien profundamente herido, con una inmensa incapacidad para afrontar sus propias fallas, miedos e inseguridades. Marcos no despertaba por la mañana pensando, ¿cómo voy a manipular a Clara hoy? Simplemente operaba a partir de un sistema de defensa tan arraigado que se convirtió en su única realidad. Su mente, para protegerlo de sentirse insuficiente, celoso o cruel, generaba narrativas que lo colocaban siempre en una posición de superioridad moral o intelectual. Pero comprender el origen del comportamiento del otro no significa absolverlo. Y sobre todo, no implica que debas aceptarlo. La verdadera transformación, tu auténtica liberación, no reside en intentar cambiar al otro. No puedes desactivar los mecanismos de defensa de alguien. Intentar hacer eso es como entrar en una guerra perdida, donde usarás la lógica contra la racionalización, la sinceridad contra la proyección, la paciencia contra el desplazamiento. Te acabarás agotando. La solución, la cura, reside en volver la atención hacia la única persona que realmente puedes salvar, tú mismo. La manipulación sutil solo funciona porque encuentra una puerta de entrada, y esa puerta, muchas veces, es nuestra propia desconexión con nuestra intuición. Es nuestra necesidad de validación externa. Es nuestro miedo a estar equivocados, a ser difíciles, a quedarnos solos. Clara, después de años en ese ciclo, alcanzó el fondo del abismo. Ya no sabía quién era. Sus opiniones eran un eco de las de Marcos. Sus sentimientos estaban siempre filtrados por su lógica. Su autoestima estaba destrozada. Fue entonces cuando buscó ayuda. Y en la terapia no le enseñaron a confrontar a Marcos, sino a escucharse a sí misma. Su primera tarea era sencilla, pero revolucionaria. Prestar atención a cómo se sentía, no a cómo debería sentirse, según la lógica de Marcos, sino a cómo reaccionaban su cuerpo y su corazón. Cuando él la elogió por ser diferente, ¿cómo se sintió? ¿Especial o aislada? Cuando él dio la explicación lógica sobre el cumpleaños, ¿se sintió esclarecida o disminuida? Cuando explotó por culpa del jugo, la sensación fue de culpa o de injusticia. Al hacer estas preguntas, Clara comenzó a rescatar su brújula interna. Se dio cuenta de que, durante años, su cuerpo le había estado dando señales. El estómago que se contraba, el nudo en la garganta, el agotamiento inexplicado. Eran alertas de su intuición, que había aprendido a ignorar en nombre de la lógica y del amor.
Reconocer estos patrones es el primer paso hacia la libertad. Es como aprender un idioma nuevo. De repente, las conversaciones que antes parecían confusas adquieren un nuevo significado. Comienzas a ver la racionalización como una excusa, la proyección como un espejo de las inseguridades del otro, el desplazamiento como una ira mal dirigida y la formación reactiva como una compensación por la culpa. Dejas de tomártelo de manera personal. Entiendes que no va contigo. Nunca fue así. La segunda etapa consiste en fortalecer tus límites. Esto no implica pelear ni acusar, sino simplemente proteger tu espacio emocional. Significa poder decir, entiendo tu punto de vista, pero aún así me siento dolida. Significa validar tus propios sentimientos, aunque la otra persona los considere ilógicos. Implica alejarse cuando la ira del otro sea desproporcionada, en lugar de intentar calmarle. Significa no aceptar el regalo de una disculpa si la herida aún permanece abierta. Clara empezó a hacerlo. Pequeños pasos. Cuando Marcos inició una de sus explicaciones lógicas, ella no debatió. Simplemente dijo, escuché lo que dijiste, pero mi experiencia fue de dolor, y eso es real para mí. Cuando él proyectó en ella una inseguridad, ella respondió, esa es tu percepción, la mía es diferente. Dejó de intentar justificarse, dejó de intentar ganar el debate. Solo afirmó su realidad interna, y para su sorpresa, eso fue más poderoso que cualquier argumento, porque la manipulación necesita de tu participación, necesita que dudes de ti mismo. Cuando dejas de dudar y simplemente te mantienes firme en tu verdad, el juego pierde fuerza. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios qué te emocionó más de esta historia. Quiero ver quién realmente entendió el mensaje de hoy. El camino para liberarse de la manipulación sutil no es una carrera, sino un redescubrimiento. Se trata de reaprender a confiar en esa voz interior que ha sido silenciada. Es comprender que tus sentimientos no necesitan permiso para existir. Son tu sistema de orientación más preciso. La manipulación freudiana, en su esencia, explora la brecha entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. La sanación reside en cerrar esa brecha. Es alinear tu mente con tu corazón. Y si quieres seguir recibiendo contenidos que pueden transformar tu día, suscríbete ahora y activa la campanita. No se trata de odiar a quien te manipuló, se trata de amarte a ti mismo lo suficiente como para no permitir que eso continúe. Se trata de entender que no necesitas ser un depósito para las cuestiones no resueltas de nadie. Tu paz es tu bien más preciado, y defenderla no es egoísmo, es el acto más profundo de amor propio. La puerta de esa prisión de confusión mental nunca estuvo cerrada. Solo necesitabas recordar que la llave siempre estuvo contigo. Lo que has escuchado hoy es solo el comienzo de un cambio. Este video de al lado puede responder a algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas entender. Haz clic ahora y descúbrelo.